Familia, ¿cómo están? Buenos días. Y bueno, pues estamos orando nuevamente por ustedes. De la misma manera yo les pido sus oraciones para nosotros, para que podamos seguir trabajando. No hemos parado, estamos echándole ganas. Dios nos está dando sus fuerzas, su gracia para seguir adelante. Y bueno, antes de comenzar en algo que tengo en mi corazón compartirles, quiero nuevamente agradecer de verdad por todo su apoyo, por sus oraciones, por sus ofrendas, por sus diezmos. La iglesia, si ha continuado, si ha seguido, ha sido por su compromiso y su amor hacia la obra de Dios. Todo el equipo de oficinas están agradecidos con ustedes. Muchas gracias. De verdad, solamente Dios sabe que si no fuera por su fidelidad y por su amor al Señor, no podríamos seguir adelante. Así de que nuevamente les reitero mi agradecimiento con todo nuestro corazón de parte de todo el equipo de oficinas. Todos los que estamos trabajando de tiempo completo, les mandamos un abrazo fraterno y es algo que queríamos reiterar nuestro agradecimiento desde lo más profundo de nuestros corazones. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero meditar en algo que quiero compartir y es esta declaración. Jesús está orando por ti. Repito, Jesús está orando por ti. Y quiero ir a un versículo que está en Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow. Y en el verso 33 dice, Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Wow. Saben, aquí vemos una cosa. Es que Jesús de alguna manera se dio cuenta que el enemigo estaba pidiendo que fuera zarandeado Pedro. Porque aquí lo está diciendo Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos. En otras palabras, ¿de qué habla esta zarandeada? La zarandeada habla de ellos zarandeaban el trigo para quitar la paja. Y muchas veces Dios permite ciertos momentos de prueba y aún ciertos momentos en los cuales nosotros fallamos. ¿Pero por qué fallamos? Porque muchas veces estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Estamos confiando en nuestro orgullo. Estamos confiando en aquello que para nosotros es algo que, ¿verdad? Nada nos puede mover, pero es algo que viene de ti, no directamente de Dios. O sea, Pedro estaba siendo jactancioso. Pedro estaba diciendo: Señor, fíjense bien lo que está diciendo Pedro. No solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Eso me habla que muchas veces nosotros, ¿verdad?, estamos confiando en nuestra carne. Por eso es tan importante que nosotros estemos en este tiempo bien pegados al Señor. De hecho, el Señor le había dicho a Pedro en el mismo capítulo, versículo 40, dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. O sea, les está dando el consejo de lo que ellos deben de hacer, pero no lo hicieron. Se confiaron ellos mismos en sus propias fuerzas. Pero lo más hermoso
déjenme decirles, es que Jesús está orando por ti. Y muchas veces en los momentos difíciles en mi vida, he soltado una oración sencilla como esta. A veces con lágrimas, a veces con quebranto en mi corazón, pero le he dicho, Señor, ora por mí. Necesito que ores por mí. Porque la Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote, el que está orando por nosotros. Y saben, Jesús sabía que Pedro iba a pasar por un mal momento, un momento de prueba, un momento de debilidad, un momento en donde pues su jactancia, su orgullo, ¿verdad? Él estaba confiando en sus propias fuerzas. Por eso es tan importante que nuestra dependencia sea a cada momento del Señor. Por favor, familia, hay momentos en los que tienes que doblar rodillas, aunque te sientas mal, aunque estés en un momento difícil, tienes que doblar rodillas, no puedes negociar tu conexión con Dios. Es importante. Y Jesús le dice a Pedro, he rogado para que tu fe no falte. En otras palabras, fíjense bien, el blanco número 1 del enemigo, escucha lo que te voy a decir, es que pierdas tu fe. Porque Jesús dijo, he rogado para que tu fe no falte. En otras palabras, Satanás va detrás de nuestra fe. Fíjense bien, el enemigo va detrás de nuestra fe. Él no quiere que nos mantengamos creyendo en el Señor. Y esto es la oración que hace Jesús con respecto a Pedro. He rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, dice aquí, dice, confirma a tus hermanos. En otras palabras, nuestra fe, y quiero decirles de todo corazón, si yo tengo fe en este momento, es para animarles a ustedes. Para que también cuando ustedes tengan fe y yo esté quizás desanimado, su fe me anime a seguir adelante. Porque la fe en el Señor es para animarnos unos a otros. Por eso es importante que estemos conectados unos a otros, que no dejemos de orar unos por otros, que no dejemos de alentar a alguien cada día. Me he propuesto en estos días de pandemia, por lo menos mandar un mensaje, por lo menos soltar una ofrenda, ayudar a alguien. Eso me da aliento a mí, porque la fe que el Señor nos ha dado es para servir a otros. Fíjense lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Y una vez vuelto, una vez que tu fe sea fortalecida y restaurada, ve y confirma a tus hermanos, a tu familia, a tu esposa. Quizás tu esposa necesita ánimo, quizás tu esposo, tu hijo. Es el momento de pedirle al Señor que Él ore por nosotros. Pero no tengas cuidado, porque sé que Jesús está orando por ti. Lo siento en mi corazón. Jesús está orando por su iglesia. Jesús está orando por Pan de Vida, para que nuestra fe no desmaye. Que vamos a salir de esta. Que vamos a salir adelante. Que Dios no nos va a dejar. Qué increíble. Y luego dice aquí, ¿verdad? Dice, pero Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y sabemos la historia. Ahí en Lucas capítulo 22, en el verso 56, dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también estaba con él. Fíjense, una criada, primera negación. Verso 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Verso 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda negación. Verso 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo
cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínense, ahí donde estaba Jesús, cerca, a punto de ser azotado y de ir a la cruz. Jesús alcanzó a ver a Pedro. Y cuando Pedro, fíjense bien, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Déjame decirte algo. Quizás has fallado. Yo quiero decirte que Jesús no te va a dejar. Jesús es un Dios de oportunidades. Jesús sigue orando por ti. ¿Saben? Cuando el ángel se presentó, cuando Jesús había resucitado, Él dijo claramente: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. O sea, esto era como afirmar en el corazón de Pedro que el ángel mencionó su nombre, que todavía el Señor no lo había desechado. Ahora, el enemigo siempre está tratando de acusarnos. El enemigo está tratando de desanimarnos, de que ya no eres digno, de que le fallaste al Señor, de que ya no puedes seguir adelante. No, 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 no y no. ¿Por qué? Porque Jesús está orando por ti. Piensa un momento, Jesús está orando por ti. Quizás hemos pedido oración a los intercesores y agradecemos con todo nuestro corazón el grupo de intercesión, todos los intercesores, las intercesoras que han estado orando en los grupos de WhatsApp, en los martes. Gracias que no han desmayado, gracias que por ustedes seguimos en pie, por las oraciones de Jesús. Les honramos y les bendecimos. Muchas gracias por sus oraciones. Pero ahí no termina la historia. Y escuchen. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, se le presentó a Pedro. Y le dice en el capítulo 21, en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis ovejas. Le pregunta la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Jesús le vuelve a preguntar la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y saben, Pedro ya no le dijo: Señor, voy a ir a la cárcel. Ya no hizo promesas, ya no confió en su jactancia, en sus propias fuerzas. Pero Jesús le dio una esperanza que quiero dártela a ti. Esto me ha animado tanto. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Pedro en el verso 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro estaba como un poco nervioso. A lo mejor Jesús me vuelve a profetizar que le voy a negar otra vez. A lo mejor Jesús me va a volver a profetizar que le voy a volver a fallar. ¿Sí me explico? Piensa en esto. Pero Jesús le dio una palabra de esperanza a Pedro. Y le dijo: Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. En otras palabras, Jesús le estaba profetizando de la muerte con la que él iba a glorificar al Señor. Es decir, Pedro, ya no me vas a negar. Pedro, ya no va a haber una negación. Quizás haya fallas, pero tú puedo verlo en tu vida, que tú vas a terminar bien. Y saben, yo quiero decirte que aquellos que amamos a Jesús, que aquellos que estamos cerca de Jesús, yo quiero decirles que Jesús nos dice que vamos a terminar bien. Jesús le está diciendo a Pedro:
¿de qué manera va a morir? O sea, Jesús no le está diciendo, Pedro, cuando venga la persecución me vas a volver a negar, vas a blasfemar. No le dijo eso. Le dijo la clase de muerte que él iba a pasar. Y sabemos que Pedro murió bajo el imperio de Nerón, el imperio romano, más o menos en el año 60-62. Él murió crucificado. No murió crucificado como Jesús, pero sí él pidió que muriera de cabeza, porque él no se sintió digno de morir como Jesús murió. Pero lo interesante de todo esto es que Pedro ya no negó a Jesús. Y sabes, esto me da esperanza de que nosotros, discípulos de Cristo, yo declaro que vamos a terminar la carrera. Yo declaro que vamos a terminar hasta el fin. Yo declaro que no va a depender de nuestras fuerzas, sino que su Espíritu Santo nunca nos va a dejar. Yo declaro que Jesús estará orando por nosotros para que podamos terminar nuestra carrera, mi familia. ¡Wow! Estos son buenas noticias. Jesús le dijo a Pedro cómo iba a morir. Y yo creo que Pedro respiró y suspiró. Ay, por lo menos sé, Señor, que ya no te voy a negar, que voy a morir por ti. Y yo declaro que todos seguiremos hasta el fin, que no desmayaremos en nuestra fe. Porque si Pedro, que fue un hombre débil, que fue un hombre que lo negó, pero fue que Jesús no dejó de orar por él. Y vemos a un Pedro que animó a muchos, que alentó a muchos. Escribió 2 de las cartas del Nuevo Testamento. Pedro fue el iniciador del movimiento del Espíritu Santo para que los gentiles vinieran a Jesucristo. Y nosotros somos gentiles. Y vemos que Pedro fue un hombre que terminó bien. Así de que si hay una página oscura en tu vida, no quiere decir que eso marca toda tu vida. Hay páginas oscuras en nuestras vidas, pero dale la vuelta, porque lo más importante es cómo terminas, no cómo empiezas. Lo importante es cómo terminas y no cómo empiezas. Y quizás haya momentos oscuros en tu vida y en mi vida, pero el Señor nos va a dar la victoria, porque Él estará orando por nosotros. Así de que, familia Pan de Vida, quiero dejarles con esto. Jesús está orando por ustedes. Siento en mi corazón, estoy quebrantado en este momento. Siento como Jesús está orando por nosotros. Que no desmayemos, que sigamos adelante, que vamos a estar en victoria, porque Él está orando por nosotros. En este momento, allá arriba, Jesús está orando por ti. Así de que si hay una página oscura, acuérdate, ese no es tu final. Porque la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y el fin que esperamos es una bendición, es un final dichoso en donde Él se ha glorificado en nuestras vidas. Así como Pedro murió crucificado, pero terminó glorificando al Señor y terminó su ministerio. Y yo declaro que tú vas a terminar. No te puedes morir hasta que Dios diga que ya. Así de que ánimo, les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga.